Canal del Congreso presenta. La Organización Mundial de la Salud alerta que millones de adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 35 años corren riesgo de perder la audición. En la mitad de los casos se debería al mal uso de los audífonos. Y es que a partir de los 80 decibeles existe el riesgo de perder capacidad auditiva y el oído entra en un umbral del dolor a partir de los 120. A largo plazo, el ruido excesivo puede causar pérdida de la audición, perturbación del sueño, alteraciones cardiovasculares y complicaciones en el embarazo. Los detalles más adelante aquí en Cámara Alta. Soy Paulina Usigli. Bienvenidas y bienvenidos. Refritos o de la olla, acompañados con queso, epazote, su tortilla y una buena salsa. Un rico plato de frijoles es de esos manjares sencillos en apariencia, pero que contienen los nutrientes indispensables para una dieta saludable y balanceada. Devolver el sitio protagónico del frijol a nuestras mesas es el propósito del proyecto aprobado en el Senado sobre el Día Nacional del Frijol. Junto con el maíz y el chile, el frijol ha formado parte de la trilogía alimenticia desde la época prehispánica y permitió a las culturas mesoamericanas contar con una dieta altamente saludable. Y es que no es para menos, ya sean negros, bayos o pintos, su alto contenido de proteínas y minerales lo han llevado a ocupar el segundo lugar en importancia en la dieta de los mexicanos. El frijol es señalado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un producto básico y estratégico, a la vez que México es considerado como uno de los centros de origen del frijol. Mesoamérica en sí, incluso era cultivado desde hace 9,000 años. Es tal su valor que en el Senado de la República se propuso declarar el 14 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Frijol, como un merecido homenaje a todas y todos los productores de esta importante leguminosa que es base de la alimentación de millones de habitantes de México y del mundo. Nuestro país ocupa el cuarto lugar en producción de frijol a nivel global, aportando el 5.5% de la producción mundial con 1.294.000 toneladas anuales. El estado de Zacatecas destaca como el mayor productor, pues ahí se cosecha el 35% del frijol que se consume en todo México. Otro dato relevante es que en el mundo se conocen alrededor de 150 especies de frijoles, de las cuales 70 se encuentran en nuestro país, con una gran variedad de tamaños, colores y sabores. Sin embargo, su consumo actualmente se enfrenta a modificaciones importantes por cambios en los hábitos alimenticios de la sociedad. Mientras que hace 30 años el consumo per cápita era de 19 kilogramos por persona al año, actualmente se ha reducido a tan solo 9 kilogramos. Incluso esto tiene que ver con una serie de prejuicios que hacen pensar a mucha gente que los frijoles son un alimento solo para personas de bajos recursos económicos. La posición del consumo de frijol en nuestro país se enfrenta a dificultades relevantes ante una sociedad cambiante debido a una transformación multifactorial de los hábitos alimenticios, propiciada entre otras causas por el urbanismo y la migración, así como el impacto de las condiciones de mercado global, todo lo cual ha ejercido presiones en diversas etapas de la cadena de producción. Con la declaración del Día Nacional del Frijol, se dará un paso más en la importante labor de promover nuestro patrimonio alimentario y cultural con el propósito de fomentar el consumo y la producción de esta importante leguminosa. No olvidemos que sin maíz no hay país, pero sin frijol tampoco. Con el propósito de realizar estudios relacionados con los derechos de las y los consumidores en el acceso a productos y servicios en el mercado nacional, la Junta de Coordinación Política acordó la creación de la Comisión de Defensa de los Consumidores.
Tomando como referencia una larga serie de abusos en contra de consumidores, dicha comisión se encargará de preparar reglas y legislaciones en contra de las injusticias más comunes. Por ejemplo, venta y reventa de boletos de eventos recreativos, cobros incorrectos por cancelaciones de compras, no respetar promociones como meses sin intereses, incumplimiento de ofertas y en consecuencia no entrega de productos a los consumidores, incompatibilidad de precios, demora en la entrega de productos, no contestar llamadas y no ofrecer soluciones ante cobros y comisiones injustificadas, entre otros. La Comisión de Defensa de los Consumidores también podrá emitir opinión sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y tendrá las mismas atribuciones que las comisiones del Senado. Dicha comisión será presidida por la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y se integrará por 15 legisladores, con base en los principios de proporcionalidad, idoneidad, pluralidad e igualdad de género. Tras la visita de consejeros y vocales del INE al Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, comentó que en dicha reunión se plantearon diversas inquietudes respecto a las reformas electorales del llamado Plan B, que actualmente se analiza en la Cámara Alta. Al respecto del proceso de revisión, aclaró que de los 420 artículos integrados en la reforma, 419 ya han sido aprobados por ambas cámaras, por lo que solo existe un pendiente: la transferencia de votos entre partidos bajo la figura de candidatura común. Si se aprueba la modificación que hizo la Cámara de Diputados con la devolución al Senado, si se aprobara, entonces queda sin efecto la cláusula de vida eterna. No se aplica esa cláusula de transferencia de votos. Si el Senado rechaza ese artículo 12 y lo niega o no lo aprueba, entonces ese artículo sale del cuerpo normativo de las 4 leyes y se van todas las 4 leyes sin ese artículo para su publicación y su promulgación. El proceso de discusión, dijo, podría reactivarse en comisiones la próxima semana y en su caso, la minuta podría subir al Pleno en breve. El próximo 3 de marzo se celebrará el Día Mundial de la Audición. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que actualmente existen alrededor de 430 millones de personas que sufren algún tipo de pérdida auditiva. Sin embargo, esta cifra podría multiplicarse hasta alcanzar los 700 millones en 2050 si no se intensifican las medidas de prevención, y de esto va una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La pérdida de audición o hipoacusia inducida por el ruido, conocido también como traumatismo acústico agudo o crónico, es un problema de salud que se incrementa con el avance de la civilización. Por ello, el ruido se engloba dentro del término contaminación acústica. Las fábricas, el comercio fijo o el ambulante y las actividades recreativas tienden a generar un ruido excesivo que puede derivar en afectaciones fisiológicas y psicomáticas, al reducir la capacidad de concentración y la memoria. Niños y niñas son asimismo víctimas de la exposición al ruido. Encontramos ruidos fuertes en la escuela, el hogar, los conciertos, los eventos deportivos y casi en cualquier lugar. Sin embargo, los sonidos pueden causar daño cuando son demasiado fuertes y que duran mucho tiempo. Lo que realmente aconsejaría para que hicieran las autoridades es, 1, estar consciente de la gravedad del asunto y 2, pues yo creo que implementar normas, hacer una investigación muy específica, ardua, y buscar realmente el foco para de ahí implementar normas. Al respecto, se han presentado en el Senado al menos 2 iniciativas. La primera, ya aprobada, otorgó a la Semarnat facultades para controlar la contaminación por ruido excesivo, y otra más reciente, dirigida a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las autoridades tomen medidas preventivas, evitando que los espectáculos públicos se superen de los 80 decibeles. El ruido excesivo, más que ser una molestia, es una potencial afectación a la salud física y mental. Tan solo en Europa, este tipo de contaminación es responsable de más de 16,000 muertes prematuras y más de 72,000 hospitalizaciones al año.
Según datos de la ONU, se estima que para el 2050 un cuarto de la población mundial perderá la audición por causas prevenibles como lesiones, enfermedades infecciosas y la exposición a música o eventos públicos de alto volumen. La realidad es que la afectación es es un dato muy importante porque según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufrirá una pérdida auditiva y también 1 de cada 10 personas sufrirá una pérdida auditiva discapacitante. Entonces sí hay que tomar medidas muy importantes para que, pues por lo menos uno se prevenga en ese término. Que las niñas, niños y adolescentes sufran pérdida de audición se puede prevenir. Por ello, es urgente dar importancia a la salud auditiva desde edades tempranas. Yo he visto muchísimas personas, así como yo creo que ustedes, que no se quitan los auxiliares. Salen de sus casas el mismo en el coche, en la calle, en sus casas. O sea, es un abuso de los auxiliares. Y yo creo que este es un ejemplo, pues a lo mejor el más cercano a empezar desde ahí. Y bueno, seguir obviamente con cuidados y sobre todo ir obviamente al médico y revisarse constantemente. El 1 de enero de 1994, justo el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México entero amaneció sacudido por la noticia del levantamiento armado a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, movimiento que encaró al gobierno en turno por sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. La rebelión armada duró 12 días, pero el conflicto se prolongó por años. En el contexto de los diálogos para la paz con justicia y dignidad, a principios de 1996 se llevaron a cabo diversas reuniones entre la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una representación gubernamental para sentar los lineamientos que debería tener la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. El 16 de febrero de 1996 se suscribieron los acuerdos del gobierno federal y el EZLN sobre el derecho y cultura indígenas, conocidos como Acuerdos de San Andrés. En la parte medular del documento, el gobierno se compromete a la construcción de una nueva relación Estado-pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento constitucional de los derechos de estos a través de la reforma del artículo 4 de la Carta Magna. Se establece asimismo la necesidad de modificar el artículo 115 constitucional para reconocer a la comunidad indígena como entidad de derecho público y con facultades para asociarse con otras comunidades y municipios. A la fecha, sigue existiendo en el Congreso la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que se encarga de dar cauce a las demandas históricas y legítimas de los pueblos indígenas de México. Uno de los acontecimientos más importantes para la vida política de las mujeres mexicanas ha sido la obtención del derecho al voto, el cual fue logrado gracias a una larga lucha y diversos acontecimientos que le precedieron. Uno de ellos fue el 12 de febrero de 1947, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que otorgó el derecho de las mujeres a votar en las elecciones municipales a nivel nacional. Este reconocimiento fue resultado de algunos acontecimientos anteriores. En 1924, el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales de dicho estado. Años más tarde, el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán para reformar el artículo 115 constitucional, donde se reconocería el derecho de la mujer como ciudadana. Como consecuencia de dicho acto, el 12 de febrero de 1947 se publicó el decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas de los procesos electorales municipales a nivel nacional.
quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. En Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convirtió en la primera presidenta municipal de esa ciudad. En el Distrito Federal, Aurora Fernández fue nombrada delegada de Milpa Alta y Guadalupe y Ramírez de Xochimilco. Este primer paso preparó el camino a la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. México tiene uno de los porcentajes de lactancia más bajos en todo el mundo. El retorno al trabajo tras el periodo de alumbramiento es una de las principales razones por las que las madres dejan de amamantar a sus bebés. Por otro lado, se ha identificado que el soporte y promoción de la lactancia materna en el trabajo puede incrementar la eficiencia y productividad y a su vez reducir el ausentismo, pues cuando las mujeres lactan suelen faltar menos al trabajo debido a que sus bebés se enferman menos. ¿Te gustaría comer o preparar tu comida en el baño? Entonces, ¿por qué las mamás y sus bebés deben hacerlo? Esta campaña del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia evidencia nuestra falta de atención a un tema de primordial importancia: el derecho humano a la maternidad y, en particular, a la lactancia extendida. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el embarazo y la lactancia se encuentran entre las primeras 9 causas de discriminación de las mujeres que se emplean en un trabajo asalariado. El dictamen que se presentó en la Cámara Alta establece la protección de la lactancia a través de diversas reformas planteadas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado como garantía a la estabilidad laboral. Entre las nuevas prerrogativas, se establece la obligación del empleador de facilitar un espacio digno y adecuado de privacidad, higiene y accesibilidad suficientes para la lactancia materna durante los primeros 6 meses y hasta los 2 años del hijo o hija de la trabajadora. Además, con este dictamen se generan las condiciones para que las madres lactantes puedan hacer efectivo su derecho y cuenten con 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para lactar a sus hijos e hijas o extraer su leche materna, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con la persona empleadora o patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Disminuir las barreras a una lactancia exitosa representa, según la UNICEF, un ahorro de $3 por cada $1 que los empleadores invierten en los programas de apoyo a la lactancia. Se trata de crear áreas dignas, privadas, higiénicas y accesibles para que las mujeres en periodo de lactancia amamanten o extraigan y conserven adecuadamente su leche durante su jornada laboral. Por ejemplo, aquí en el Senado de la República tenemos en el piso 6 de la Torre de Comisiones una sala, un espacio digno y seguro para las madres que han decidido mantener una lactancia materna. Esta reforma, que garantiza el derecho al trabajo y a la estabilidad de las madres lactantes, removió recuerdos recientes, escenas que demuestran la profundidad del tema. Yo a veces sentí un poco de intolerancia en el propio Senado hacia tu persona. ¿Tú cuál es tu conclusión y cuál sería tu mensaje en ese sentido? Hubo todo un debate en redes y así literal la mitad de las mujeres decían que por qué yo tenía el privilegio de venir al Senado a lactar y esta es la muestra. Es que todas las mujeres debemos de tener el derecho de ir a nuestro trabajo, de sentirnos bien con la maternidad y con el trabajo. Tenemos que dar plazos importantes que deben marcarse para que todos los órdenes de gobierno, todas las empresas estén listas para dar estas condiciones a las madres trabajadoras, porque ya estuvo bueno de decidir entre ser mamás o ser profesionistas. Muchas gracias.
relación bilateral más importante para México en términos de política exterior ha sido y es con Estados Unidos. Con el vecino del norte compartimos una frontera de 3.152 kilómetros con 47 puertos de entrada que impactan a millones de personas todos los días. La relación entre estos vecinos fronterizos comenzó el 12 de diciembre de 1822, cuando Estados Unidos, bajo el gobierno del presidente James Monroe, reconoció la independencia de México del Reino de España. La agresiva expansión de Estados Unidos sobre el territorio mexicano generó el rompimiento de relaciones en varias ocasiones durante la primera mitad del siglo XIX, y estas no se restablecieron sino hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando el presidente Polk aceptó las credenciales del ministro plenipotenciario Luis de la Rosa. Las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron suspendidas en otras ocasiones, en 1858 en el contexto de la Guerra de Reforma y en 1914 cuando el presidente Wilson ordenó bombardear y ocupar Veracruz tras el incidente de Tampico. Finalmente, las relaciones fueron restablecidas el 3 de marzo de 1917. Actualmente, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y es uno de los 3 principales mercados de exportación para ese país. El Senado de la República aprobó en este segundo periodo ordinario un proyecto que establece la creación de una moneda para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Internet es un lugar buenísimo para encontrar información, chatear, estar en contacto con las personas que quieres y también encontrar mucho contenido para divertirte. Lo malo es que Internet también nos expone a muchos riesgos. Por ejemplo, una encuesta nacional señala que 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en México. De ahí la importancia del pacto que se firmó en la Cámara Alta. Internet se ha convertido en un excelente espacio para encontrar información de manera rápida, realizar compras online, realizar estudios a distancia y mantener contacto con otras personas, sin importar cuán lejos se encuentre. Sin embargo, esta herramienta o extensión también engendra una variedad de peligros. Por ello, en el contexto de la celebración del Día Internacional de Internet Seguro, en el Senado de la República se firmó el Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Pacto Nacional constituirá una base cooperativa para encauzar acciones que fomenten, que logren el uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación en niños, niñas y adolescentes. El objetivo es construir una cultura de civismo digital para que el ciberespacio sea un instrumento sin ningún tipo de amenaza para las niñas, niños y adolescentes, y para ello debe existir un trabajo conjunto entre la academia, la industria y las respectivas autoridades responsables en el ámbito político, social y judicial. Nosotros los adultos somos migrantes en el mundo de las redes y generalmente las utilizamos como para un evento en el que hoy estamos participando. Sin embargo, las niñas, los niños y los adolescentes son nativos de las redes sociales. Este mundo es su mundo. La senadora Vázquez Mota señaló que los delitos más frecuentes que se cometen en contra de menores de edad por medio de Internet y de las redes sociales son el turismo sexual infantil y pornografía. ¿Es culpable el Internet? No. Por eso estamos aquí, porque nosotros los adultos no entendemos ni sabemos qué está pasando en ese mundo en el que nosotros no nacimos, pero en el que hoy viven las niñas, los niños y los adolescentes. En un mundo hiperdigitalizado e hiperconectado, la ciberseguridad deja de ser un concepto especializado e intangible, sino se vuelve un tema prioritario para la agenda nacional, ya que alcanza a empresarios, a emprendedores, a familias, a individuos, pero sobre todo a jóvenes. El investigador Mauricio Padronina Morato expuso algunas cifras de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, levantada por INEGI, y señaló el peligro que representa para las infancias y juventudes el uso de Internet.
El grupo que concentró el mayor porcentaje de personas usuarias de las redes fue el de 18 a 24 años, con una participación del 93.4%, seguido del grupo de 12 a 17 años, con el 90% de usuarios de Internet. La tendencia se mantuvo al alza en todos los grupos de edad, destacando el grupo de 6 a 11 años, quien aumentó su participación en 20%. Entre 2017 y 2021. Es decir, que en promedio el 85% de la población de 6 a 17 años de edad es usuaria de Internet o era usuaria de Internet en el 2021. Reconstruir física y emocionalmente a las personas que han enfrentado el cáncer es el propósito de Trazos con Causa, un tema que le vamos a tener en la próxima entrega de Cámara Alta. Así llegamos al final de esta revista informativa que se encuentra pendiente de la agenda del Senado de la República. En estos momentos aparecen en pantalla los medios de contacto para atender sus comentarios, sugerencias o aclaraciones. En nombre de quienes hacemos posible Cámara Alta, me despido y los invito a que nos acompañen la próxima semana, misma hora, mismo canal. Pásenla muy bien. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó